9 de la mañana con un minuto, un saludo cordial. Nosotros damos inicio a nuestro espacio del Foro Empresarial aquí por las pantallas del Canal 5 Días. La jornada de hoy, miércoles 29 de septiembre, finalizando el noveno mes del año, a punto ya de entrar al mes de octubre. Nosotros en este espacio vamos a acompañarte hasta las 10 de la mañana con dos entrevistas exclusivas. En esta primera parte vamos a estar hablando de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos que queda una vacancia disponible entre los ministros, que en este caso tendrían que totalizar 9. Actualmente quedan 8 ministros. Esto tras la triste noticia del fallecimiento de la doctora, en este caso Gladys Moreiro. Recordemos, hace poco más de un mes aproximadamente se daba esta triste noticia. Así que hoy vamos a estar hablando con uno de los candidatos a ese puesto en la Corte Suprema de Justicia. Antes de dar inicio a nuestro espacio, queremos comentarte algo acerca de Sudameris que tienen que ver con sus beneficios, porque los beneficios de tus tarjetas Sudameris no se toman descanso. De lunes a domingo en todo el país tenés hasta 12 cuotas sin interés en electrónica, hogar, e-commerce, colegios y universidades, talleres y equipamientos, clínicas y sanatorios, hasta 12 cuotas sin interés en todos estos rubros, todos los días en todo el Paraguay con tus tarjetas de crédito Sudameris. Solicita tu tarjeta ahora llamando el 416-6000 o en sudameris.com.py. Sudameris, todo un banco. Ahora sí, vamos a saludarlo a nuestro primer invitado. En este caso nos acompaña el señor Rodrigo Escobar. Él es candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia. Vamos a hablar un poco sobre las perspectivas de estas elecciones. Buen día, señor Rodrigo. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos hoy. Buen día, José, a vos y a todos tus compañeros. Muchísimas gracias. La verdad que es novedoso para mí, ¿verdad? No tenía conocimiento del canal que estaban teniendo, pero bueno, ya voy a ser un seguidor más. Nosotros nos hacemos eco definitivamente de todo lo que tenga que ver con las noticias más relevantes y nos pareció muy importante hablar un poco de esta cuestión, porque se habla mucho de la salud hoy día, de la justicia, pero ¿por qué estamos como estamos, no? Antes de meternos a profundidad en esto, señor Rodrigo, queremos conocerlo un poco más quizás. ¿Quién es el señor Rodrigo Escobar? ¿Qué trayectoria tiene en la función pública? ¿Cuál es su preparación académica? A grandes rasgos, ¿qué podría comentarnos acerca de usted, señor Rodrigo? Bueno, yo soy magistrado, ingresé al cuadro de los magistrados, de los jueces, luego de la Constitución Nacional que determinó este sistema de concursos. Anteriormente era un nombramiento más directo de parte del Poder Ejecutivo. Y bueno, formamos parte del grupo que ha empezado a concursar, ¿verdad? Con sistemas relativamente que van mejorando con el tiempo. Y ya he cumplido 20 años de magistrado judicial, 5 años de juez de primera instancia en la circunscripción judicial de Paraguarí, lo que sería multifuero, civil, comercial, laboral, niñez. Y luego 5 años en la Cámara de Paraguarí, cuando se crea la circunscripción judicial del noveno departamento, ya con una Cámara ampliada con la parte penal también. Posteriormente fui comisionado a función y luego nombrado como miembro del Tribunal de Cuentas Primera Sala. Anteriormente he sido funcionario del Poder Judicial, me he desempeñado como oficial de secretaría, como actuario en varias ocasiones. Tuve un trámite dentro de lo que es la Policía Judicial, la Fiscalía, en el Centro de Investigación Judicial, donde me tocó ser coordinador general, y luego en la Secretaría Nacional Antidrogas, donde fui director general jurídico interino y de la sección de prevención de lavado de activos. Fantástico. Bueno, para ponerle en contexto quizás a las personas, hay que comentar que en la Corte Suprema de Justicia hay 9 ministros titulares, en este caso, con el fallecimiento de la doctora Gladys, quedaron 8, es ese cupo vacante el que estaría siendo ocupado por uno de los 20 postulantes, en este caso. Tengo entendido que a la fecha, tras un mes de apertura de las inscripciones,
20 son los que se postulan para ser ministro de la Corte Suprema de Justicia. Pero ¿cómo se hace la elección? Quizás mucha gente no lo sepa, porque es un tema que no se habla muy a menudo. Bueno, estos 20 candidatos estarían siendo o brindando en este caso audiencias públicas desde el 12 de octubre, tengo entendido, hasta el 22 de octubre. Estas audiencias públicas estarán a cargo de un tribunal de honor de las audiencias públicas. Estamos hablando que estarían integrando este tribunal Fernando Sosa Centurión, Miriam Peña, Alicia Pucheta y Luis Lescano. En este caso, estas audiencias estarían durando aproximadamente 10 días, 8 días, del 12 al 22 de octubre. Serían 10 días. Posterior a estas audiencias de los 20 candidatos, el Consejo de Magistratura, tengo entendido, estaría eligiendo una terna. Es decir, 3 de estos 20 candidatos estarían conformando la terna que se presentarían ante el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Senadores, en donde nuevamente se estudia si se acepta la terna presentada por el Consejo de Magistratura o si en definitiva se tiene que volver a elegir una nueva terna. En caso de que se acepte, de la terna se elige a un ganador, por llamarlo de alguna manera, que estaría siendo ya el ministro, o en este caso estaría siendo el candidato para ministro de la Corte Suprema de Justicia. Esto tiene que ser confirmado o aprobado también por el Poder Ejecutivo. Ese es el proceso, tengo entendido, señor Rodrigo. Usted me corrige si hay algo incorrecto. Nada más quería ponerle en contexto a la audiencia respecto al procedimiento que se sigue y consultarle esto. 20 candidatos. Históricamente, baja cantidad de candidatura. ¿Por qué se da esto, señor Rodrigo? Bueno, en primer lugar, es así el sistema de selección, pero existen dos etapas que es importante resaltar. Con la presentación de los documentos, se lleva a cabo primero una ponderación de los estudios que uno ha efectuado, es decir, debe ser doctor en Derecho porque la Constitución Nacional así lo exige, además de las publicaciones, la vida académica, los libros, las conferencias, las maestrías que uno tiene, y sobre eso se hace una ponderación que nos van a entregar posiblemente en la siguiente semana, finales de esta semana. Vamos a tener la oportunidad todos los concursantes interesados en evaluarla si es correcta, y también para el público podemos solicitar alguna aclaración si queramos conveniente, para luego pasar a la etapa de la audiencia pública. La audiencia pública es el Consejo de la Magistratura el que nos otorga un puntaje, pero siempre con, no vamos a decir un aval, sino vamos a decir un apoyo de lo que se llamó un tribunal de notables, es decir, las personas que han tenido un proceder, un conocimiento jurídico, entre las que están dos profesores connotados y dos señoras ministras. Una vez que se tengan esos puntajes, eso va a ir sumando, se va a hacer un examen que sí constituye un hecho bastante novedoso dentro de la selección, vamos a decir, latinoamericana, en el sentido que los doctores de Derecho normalmente no son examinados de esa manera, pero el Consejo de la Magistratura, buscando un poco de transparencia, ha determinado que se toma un examen de conocimientos generales, y eso también se sumaría, y toda vez que el porcentaje de ese puntaje total llegara a 70%, eso nos habilita a estar en la selección final. Es decir, nosotros tenemos que llegar a 70% para ingresar dentro de los que pueden ser electos por los miembros del Consejo, que son 8, en una terna. Esa terna se eleva al Senado. Siempre hay discusión si el Senado puede o no devolver la terna. Esa es una eterna discusión que tiene, bueno, la mitad de la biblioteca a favor, la otra mitad en contra, pero creo que no ha habido antecedentes de una devolución de terna. Seleccionan uno,
integrantes de esa terna, y con el acuerdo del señor presidente de la República, porque ha habido ocasiones en donde han sido vetados por el presidente de la República, en ese caso volvería otra vez al Consejo para volver a formarse la terna, pero toda vez que el presidente de la República lo acepte, ya podría ser designado ministro de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, este es un acto administrativo, de no un acto conclusivo, sino de varios actos preparativos, en donde se concursa y luego, evidentemente, hay un porcentaje de determinación política, porque el Senado es un órgano netamente político, así como la presidencia de la República. Doctor, ¿por qué solamente 20 candidatos? Sé que es una situación complicada, seguramente usted está a puertas de un concurso, pero ¿cuál es su visión respecto a la baja postulación, en este caso de candidatos? ¿A qué podría obedecer eso? ¿Cuál cree usted de que podría ser el motivo? Bueno, principalmente se debe a que se instaló por medio de la prensa y los comentarios de pasillo que se va a cumplir una cuota o un cupo, ya sea de género partidario. Entonces, quienes no se adecuan a ese pensamiento o al género, optaron por no presentarse. Hecho que no está encuadrado dentro de la realidad. La realidad va a ser que el Consejo de la Magistratura va a elegir a los mejores independientes, a su pensamiento político y al género. Y eso va a poder ver la prensa. Lastimosamente, no apostamos por nuestras instituciones republicanas. Desde el Consejo de la Magistratura, solo uno de los integrantes de la anterior concesión de terna queda vigente. El resto ha sido renovado. Entonces nosotros no queremos poner a prueba en instituciones republicanas, las instituciones establecidas en la Constitución Nacional. Lo que vamos a tener son preconceptos. Evidentemente podemos no salir elegidos, ¿verdad? O sea, no es necesario que solo confiemos cuando ganamos, ¿verdad? O sea, tampoco la democracia es un sistema al que tenemos que apostar solo cuando nuestro candidato gana. Es un sistema de valoración en donde hay un porcentaje de discrecionalidad por parte de los consejeros, pero normalmente está muy transparentado el tema de los resultados. Y yo creo que hay que ir probando las instituciones y de esa manera vamos a ir afinándolas. Habíamos dicho cuando el doctor Riera, el senador Riera fue el presidente, que el sistema de selección era malo, pero era mucho mejor que el anterior. Entonces nosotros nos vamos capacitando para ir mejorando el sistema. Siempre va a tener defectos y siempre va a tener reclamos, porque va a haber gente que pierda y va a haber gente que no esté conforme con la elección. Y eso nos pasa en todos los ámbitos, principalmente en el ámbito de la justicia, en donde normalmente la mitad de los que litigan salen disconformes porque el fallo tiene que beneficiar solamente a una de las partes. Correcto. Doctor, pero llega un punto en donde definitivamente, bueno, usted mencionó primeramente esto, cuestiones instaladas mediante la prensa respecto a una posible politización del cargo vacante. Eso es algo que se da muy a menudo, la cuestión de que finalmente el electo, porque a ver, dependen de los votos que existen en el Senado. En el Senado o sos de rojo, o sos de azul, sos de amarillo, y obviamente por lo general se da el caso de que quieren a alguien de su mismo partido en una instancia judicial tan elevada, sepa Dios para qué, pero se da ese caso. Entonces, la politización viene por ese lado, no es algo instalado necesariamente por la prensa, es algo que se da a menudo. ¿Eso no lo desanimó a usted para presentarse incluso? Porque se maneja fuertemente el nombre de Lorena Segovia ya como prácticamente ministra de la Corte Suprema. ¿Cómo impacta o cómo juega en negativo eso para los otros candidatos? ¿Ustedes siguen esperanzados? ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, tenemos que ser
cuando analizamos un fenómeno político-jurídico, tenemos que analizarlo en un contexto mundial. Todos los presidentes de los Estados Unidos de América han nombrado un ministro de corte, porque el sistema americano es distinto, afín a ya sean los demócratas o ya sean los republicanos, es decir, Sí. sean conservadores o sean progresistas. Y así tenemos una Corte Suprema de los Estados Unidos que, bueno, ellos ya quedan, no es que cambian cada tantos años o que tienen que ser confirmados. Y tenemos un interés de que tengan una ideología, sería muy fuerte decir, pero vamos a llamar un pensamiento ideológico general más tirado hacia la rama en donde el presidente está proponiéndole hacer. No podemos evitar con nuestra constitución ni con ninguna un margen de preferencia política. Eso va a haber. Sin embargo, las últimas indicaciones de las elecciones, el doctor Martínez Simón, el doctor Jiménez, el doctor Ramírez Candia, ha primado en gran medida el currículum de ellos. La doctora Carolina Llanes ha primado en un porcentaje muy importante, no un cupo político, porque si analizamos, tenemos algunos ministros que no han trabajado efectivamente o apoyado un partido ni de gobierno ni de oposición, ¿verdad? Entonces, obviamente está instalado que existen candidatos y candidatas con mayores probabilidades. Podemos nosotros desde afuera criticarlo o desde adentro ir mejorando el sistema. O sea, si nosotros no nos presentamos, si nosotros no entramos a la cancha a jugar, ¿cuál va a ser nuestra autoridad moral para poder reclamar una mejora en el sistema? Es como la gente que no va a votar y luego opina sobre el resultado de la votación. Entonces tenemos que nosotros poner también de nuestro lado una actitud de ser críticos, positivos, pero proactivos. Hoy día me animo a decir, doctor, que la justicia es de por ahí la institución más cuestionada en Paraguay, ¿sí? ¿Cómo usted ve la salud de la justicia hoy día y cuál sería su mayor aporte en caso de que llegue a la máxima instancia judicial siendo miembro titular de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, yo me formé y me preparé para este momento de administrar la justicia. Aparte de ser doctor en Derecho, soy magíster en planificación estratégica, soy egresado de cursos de planificación interinstitucional en el país y en los Estados Unidos, y entiendo que nuestro sistema anterior, nuestra forma de pensar del pasado, tiene que cambiar. Antes se establecía un servicio del hombre al Estado, es decir, el gobierno nos exigía cosas, ¿no? Tenemos un sistema paternalista autoritario. Hoy en día, la Constitución Nacional nos habla de un Estado social de derecho que está al servicio del hombre. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestras instituciones. ¿Cómo? Adecuarlas. Tenemos que adecuarlas a la nueva realidad. ¿Y qué es la nueva realidad? Es que el servicio al ser humano, al ciudadano, al justiciable, tiene que ser efectivo, tiene que ser rápido. No tenemos que tener nosotros esa idea de la persona que va a pedir a la institución varias veces que se resuelva su caso y que se le hace un favor al resolverlo. No. Nosotros tenemos que cambiar esa idea del funcionario público por el servidor judicial. Además, está decir que en plena pandemia, la producción de muchos juzgados de primera instancia y de muchas cámaras se duplicó. ¿Y por qué se llegó a duplicar? Y porque se estaba trabajando desde el domicilio con sistemas informáticos, con expedientes informáticos. Entonces, estábamos
dando una solución paliativa que nos está dando muy buenos resultados. Entonces tenemos que analizar esa posibilidad de un cambio del servicio en donde el justiciable pueda recibir en su celular, no solamente el abogado, también el justiciable, el resultado. ¿De qué sirve un juicio de 3, 4, 5 años en donde le da la razón a una persona? En realidad, justicia que llega tarde no es justicia, dice por la calle, ¿verdad? Y es cierto, nosotros necesitamos procesos rápidos, sistemas que nos permitan no tener tanto personal administrativo, tener más personal jurisdiccional. Entonces, ¿para qué yo me formé? Yo me formé para organizar y dirigir instituciones. Nuestra costumbre era que el ministro de Salud tenía que ser un médico, ¿no? Y en realidad el ministro de Salud debe ser un administrador, porque de medicina él no ejerce, sino que ejerce la función de administrar el gasto público para cubrir las necesidades. Los ministros de Cortes que hemos seleccionado, si nosotros miramos el currículum de los ministros que fueron seleccionados en el pasado, encontramos excelentes jueces, juristas de primera talla. Entonces, ¿qué estamos buscando? La pregunta debería ser para nosotros, ¿qué quiere el Consejo? ¿Qué quiere la nación? ¿Quiere buenos juristas? Ya los tuvimos. Podemos hablar desde el doctor Altamirano, la doctora Gladys de Modia, la doctora Pucheta, miles de miembros de corte que han tenido un currículum impecable, que han tenido los reconocimientos académicos más elevados, pero la gente no está conforme. ¿Y por qué no está conforme? Porque lo que nos falta es esa administración del poder en concepto de servicio, en un concepto en donde podamos dar fallos eficientes, pongamos la maquinaria al servicio del juez, que es el máximo operador del sistema, es el que tiene que sacar la resolución. Y darle a los funcionarios una posibilidad de carrera judicial. Hoy en día, los máximos cargos de actuarios judiciales están llegando a 5, 6 millones, 7 creo que en algunos casos, que no es un sueldo para alguien que ha tenido tanta responsabilidad y tanta capacitación. Nosotros tenemos que hacer que sea una carrera judicial, pero ya desde los funcionarios públicos, para que ellos sepan que tendrán un beneficio. Entonces, con jueces, con más apoyo, con funcionarios que den un futuro, nos queda un último punto de trabajo, que es los abogados. Los abogados que lastimosamente en muchos casos últimamente no cuentan con una capacitación. Hay facultades que dan una clase por semana y terminan en el mismo tiempo que las clases diarias de las otras facultades, no capacitan en un nivel que permita a ese abogado poder hacer frente a la petición de su justiciable, de su defendido, en forma coherente, en forma práctica. Entonces, estamos teniendo demasiados casos que van a la justicia, que se vuelven litigiosos y se podrían haber arreglado en una simple conciliación. Pero está muy mal que el Poder Judicial siga teniendo la obligación de controlar la conducta de los abogados, porque se ve como algo, como un policiamiento. Y nuestro sistema republicano dice ser juzgado por los iguales. Es decir, los abogados deben juzgar éticamente a los mismos abogados. Tienen que ser los colegios de abogados en conjunto quienes regulen a los que abusan. Porque no está bien darle a un poder del Estado esa potestad. Porque nosotros vemos ya, podría ser una persecución, podría ser que esa persona esté atentando contra intereses. Esa es la parte en donde nosotros tenemos que transparentar un poco.
Podrían proponerse importantes cambios entonces en caso de que usted llegue a esa instancia máxima, judicialmente hablando, señor Rodrigo. Ahora, yo tengo una teoría y me gustaría compartirla con usted y que me dé también su opinión al respecto. Creo que las pequeñas o grandes fugas en la justicia son el origen de todos los males, y más aún en un Estado de Derecho donde las leyes gobiernan, y si las leyes son quebrantadas y los que quebrantan esa ley quedan con impunidad, significa que estamos viviendo en una total utopía, en una total ficción de un Estado de Derecho. Y creo yo, como le digo, las pequeñas o grandes fugas en la instancia judicial son el origen de todos los males. Mira, es muy importante lo que decís, porque día pasado hablaba con un colega tuyo y decía que lastimosamente todos hemos sido víctimas, nosotros o alguien muy cercano, de un hecho punible, robo, asaltos. Y cuando vemos en los medios de comunicación que cuando hay un asalto y viene alguien con una camioneta y le pasa encima a esos ladrones, todos nos sentimos felices, ¿verdad? No es algo socialmente bueno comportarnos así, pero es cierto, porque llegamos a un estado en donde necesitamos que alguien nos dé justicia, necesitamos que alguien nos dé esa sensación de que se va a solucionar y que no sea más una puerta giratoria donde el bandido entra hoy y mañana sale y el pobre policía que está ganando un sueldo miserable y dice, yo me arriesgué por esto. Ahora, para hacer ese cambio, debemos hacer lo que solamente hizo el doctor Escobar Faela cuando fue fiscal general del Estado. Es decir, preparar una política criminal, pero no con políticos, sino con criminalistas, sociólogos, gente que entienda nuestra vida. Porque si cada vez vamos a seguir sumando, no, al que roba le damos 10 años, no, al que asesina le damos 20 años. Es algo probado en todas partes de Latinoamérica que no resolvió nada. No resolvió nada aumentar las penas. Lo que sí necesitamos es un personal de investigación que realice, primero, en forma mucho más respetuosa a los derechos humanos, para que nosotros podamos tener una sentencia firme y segura que pueda dar una sanción. Ahora, tenemos que recordar que el sistema judicial no se basa en meter culpables a la calle, a la cárcel. Se basa en evitar que el inocente quede preso. Por eso tenemos las dobles instancias. Por eso tenemos las triples instancias en algunos casos. Porque en realidad, decían autores, es mucho más terrible que un inocente quede preso que 10 culpables salgan. Y uno dice, no, pero 10 culpables afuera. Bueno, el problema es que cuando ese inocente es tu papá, es tu hermano, es tu hijo, ahí sí nos afecta. Entonces, no tenemos que tomar parches porque nuestro código penal ha sido parchado tantas veces ya en los últimos 6 o 7 años que no sabemos cuál es la ideología de nuestro código. Porque dice en gran parte una cosa y con 2 parches cambian totalmente. Y nosotros a los jueces penales lo estamos atando de manos cuando convertimos delitos a crímenes, cuando prohibimos que se den medidas alternativas a ciertos hechos, y el juez no está convencido de lo que ocurrió, pero no está en sus manos evitar que se ingrese a la penitenciaría, donde tenemos ya una sobrepoblación. Por eso digo, la solución aquí no viene por parches, no viene por pequeñas decisiones que traten de zanjar en forma popular, como hace poco creo que se dijo algo de la pena de muerte, ¿verdad? Que obviamente era un tema político más que jurídico. Nosotros necesitamos trabajar de nuevo sociológicamente qué nos está pasando, ver un poquitito la situación real
de lo que pensamos, de lo que sentimos, y en base a eso hacer nuestro código penal. Porque nosotros no podemos importar las cosas de pensamientos y culturas distintas e implementarlas duramente porque tenemos otra forma de pensar. Así es. Bueno, señor Rodrigo, muchísimas gracias por el tiempo. Lastimosamente se nos está yendo este primer bloque. Ya nos aguarda el próximo invitado. Esperemos que realmente usted conforme parte de esa terna. Tengo entendido hasta el 15 de noviembre el Consejo de Magistratura puede presentar la terna ante la Cámara de Senadores. Y antes del 20 de diciembre ya estaríamos teniendo nuevo ministro de la Corte Suprema de Justicia, ya que el 20 inicia el receso parlamentario. Entonces, imaginamos que este año eso se estaría definiendo. Muchísimas gracias, señor Rodrigo Escobar, por acompañarnos hoy. Muchas gracias y bueno, a las órdenes. Bueno, Carpe Diem, decía la afinada, en este caso la doctora Gladys Moreiro, un día a la vez, y definitivamente queda impregnado en todos los que en algún momento la conocieron esa frase, y estoy seguro que el próximo ministro de la Corte Suprema de Justicia va a estar a la altura como lo estuvo la afinada doctora Gladys Moreiro. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa comercial. A la vuelta de la pausa ya estamos con nuestro próximo invitado. Esto es el Foro Empresarial hasta las 10 de la mañana.